cuando queremos hablar acerca del bautismo, siempre buscamos esa escritura. Y entonces dice, hay un subtítulo allí que dice, muertos al pecado. Y vamos a leer solamente 2 versículos y luego continuamos desglosando algo dentro de estos versículos. Tal vez llegaremos hasta el versículo 14. Pero por el momento vamos a leer el verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Siéntese, mis hermanos. El título que he tratado de preparar, de dar en esta noche, o traigo para dar, es aprendiendo a morir para vivir. Amén. Aprendiendo a morir para vivir. Es decir que yo tengo que aprender muchas cosas en la vida. Y como dijimos, o dice Salomón, que el momento o el tiempo de morir comienza en el tiempo o el momento que nacemos. Es allí donde empieza. Y por eso dice Salomón, tiempo de nacer, tiempo de morir. Porque inmediatamente cuando rompemos fuente, en ese caso, el feto viene rompiendo con todo y saliendo. Allí está el nacimiento, pero allí empieza también el tiempo de morir, inmediatamente. Entonces, hoy ya di que el tema es titulado Aprendiendo a morir para vivir. Y aquí el apóstol Pablo entonces escribe a los romanos, que hoy nos está dirigiendo esas palabras a nosotros, y nos hace estas preguntas muy importantes. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él mismo responde, dice, en ninguna manera, de ninguna forma, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, el primer punto de nuestro tema sería, ¿qué falta morir en mí? ¿Qué falta morir en nosotros? Algo que nos hace falta darle muerte. Porque el apóstol se dedicó siempre a ayudarnos a conocer lo que él llamó más adelante la nueva vida en Cristo. Y aprendemos, hermano, que el Señor mismo nos enseñó un ejemplo tremendo cuando él habló acerca del grano de trigo. Él dijo que era necesario que el grano de trigo cayera a la tierra, en ese caso, y muriera, porque de lo contrario no podría nacer una planta que llevaría más granos. Entonces el Señor especifica y enseña exactamente que Él era ese grano de trigo. Y allí lo que nos estuvo enseñando o quería enseñarnos era a morir para vivir. Todo lo que él hizo, los 3 años y algo más de su ministerio, tal vez, fue solo enseñarnos a morir para vivir. Porque si no morimos al pecado, si no damos muerte a lo terrenal, no podremos experimentar una nueva vida. Y para experimentar esa nueva vida necesitamos exactamente estar en Cristo. ¿Sí?
El apóstol también escribe en los Romanos en el capítulo 8 y él dice, de modo que si alguno está en Cristo, 8:1 dice es que de manera que si alguno, o sea, permanece o está en Cristo, no hay ninguna condenación. ¿Ve? No hay muerte allí. Allí ya no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida, dice el verso 2 de Romanos 8, la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado nos mata, nos hace morir. Eso lo encontramos perfectamente también explicado por el mismo apóstol Pablo, que en Adán todos mueren. Pero en Cristo, dice, todos viven. Gloria al Señor. En Adán todos morimos, éramos esclavos o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero un día resplandeció, aleluya, en nosotros la luz del evangelio, o la luz plenamente que venía del cielo, o nos enseñó exactamente el Señor a huir de la ira venidera, que prácticamente es la muerte segunda. Pero nos estableció un pacto para con nosotros, y fue el darnos el privilegio, hermanos, de que pudiésemos tomar las armas que Él nos ha dado, nos ha encomendado, para que con ellas enfrentemos cualquier situación e inclusive al que tiene el imperio de la muerte. Porque recuerde que Satanás no vino sino para matar, destruir, robar y todo ello. Entonces él nos había esclavizado, pero un día apareció el Señor, aleluya, dando libertad, rompiendo aquellas cadenas y hablando de que había una libertad maravillosa con tal y solamente conocer la verdad, creer la verdad, recibir la verdad. Entonces dice, Él nos hará verdaderamente libres. Gloria al Señor. Entonces, cuando caminamos y avanzamos, tal vez en el diario vivir, en la vida cristiana más que todo, es que vamos a enfocarnos el día de hoy para hacer un autoexamen de nuestras vidas. Porque de repente haya algo que está vivito y coleando, como dice, en nuestro cuerpo, en nuestro templo, o sea, el templo de Dios. Y es por ello que a veces, hermanos, el Señor tiene que tratar con nosotros a través de diferentes mensajes o predicadores o evangelistas, con tal de ayudarnos en el diario vivir, porque un día alguien se acercó al Señor y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna? Y el Señor le respondió muy sencillo. Le dijo, te falta, por ejemplo, a uno le dijo, le falta una cosa todavía. Ahora, enfocándonos en el punto que mencioné, ¿qué nos falta a nosotros? Porque estamos en preparatoria, hermanos. Estamos en el propósito, en el plan de heredar la vida eterna. Pero para heredar la vida eterna, ya dije, tenemos que hacer morir muchas cosas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestra lengua. Hay que hacer morir muchas cosas. No sé, como ya dije, qué falta en nuestro cuerpo. Hagámonos ese examen de conciencia. Amén. Alguien dijo, conócete a ti mismo. Fue un filósofo, ¿verdad? Pero es importante, después que conocemos el evangelio o el camino de la vida,
empezar a conocernos, a identificarnos. Primeramente conocernos nosotros a fin de que podamos entender qué nos hace falta todavía. ¿Qué es lo que todavía no le hemos dado muerte y eso nos está haciendo daño o continuamente nos está inclusive molestando, hostigando y tal vez es lo que nos hace inclusive a veces tambalear? Estar de repente fríos o tal vez como descarriados, como dijo David. Antes, dijo David, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Oye bien, a veces pensamos que hablar del término descarriado es solamente aquella persona que se ha alejado de la iglesia, que se ha ido del camino del evangelio, que ese es el que anda descarriado o descarriado. Pero resulta que David habla de que en su altivez, en su orgullo, tal vez él se había sentido alto, no había dado muerte a algo en su cuerpo, en su vida, en su diario vivir, y entonces él lo considera que allí estaba descarriado. Y Señor, él necesitó entender estas cosas y empezó a conocerse a sí mismo y se dio cuenta que le faltaba un corazón recto, que le faltaba un espíritu noble, sencillo, humilde. Él llegó a ser, como dice el texto, conforme al corazón de Dios. Muchas veces pensamos que el término conforme tal vez que era igual, pero no, el término conforme quiere decir solamente es aceptable. Pasó el examen. Y entonces fue el hombre que se humilló y dio a entender que no podía vivir sin la presencia del Señor y que aún su alma gemía y lloraba por la sed que había dentro de él por ese Dios vivo. Pero para tener la bendición o tener el abrigo de ese Dios vivo, pues él necesitó morir. Note bien, los 7 días de ayuno que él hizo en aquella ocasión, el hombre quería dar a entender que estaba muriendo, porque él había reconocido que había algo que estaba vivo dentro de él y era, como dijo Pablo en una ocasión, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Oye bien, porque hago lo que no quiero. Lo que quiero hacer no lo hago, sino que hago es lo que no quiero. Pablo estuvo allí enfrentándose a sí mismo, pero un día dijo claramente también con autoridad, y él dijo: mira, de aquí en adelante nadie me cause molestias, nadie me cause problemas, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En otras palabras, él había entendido lo que significaba: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Él entendió esas palabras y nos trata de enseñar, hermanos, que aquel o aquellos, o sea nosotros que seguimos al Señor, que tal vez hemos sido invitados a cargar con una cruz, no es algo referente a un madero o algo así parecido, no, es a algo que está dominando nuestro cuerpo, que no nos quiere dejar en realidad la libertad de seguir y amar al Señor. Pero hermanos, al mencionar ese término, tome su cruz, o sea,
no importa el sufrimiento, no importa el problema, no importa la dificultad, pero al tomar la cruz para seguir al Señor, hermanos, también no fue con el fin de que todo el tiempo usted y yo estemos cargando una cruz. En ese caso, que estemos demostrando una cara de sufrimiento, una cara de cabizbajos, de humillación, nada de eso. El apóstol Pablo nos enseñó un día diciéndonos que él había encontrado un lugar donde clavar esa cruz, porque ese es el problema y es la razón por la cual nosotros a veces no hemos podido dar muerte a algunas cosas en nuestro cuerpo, porque no hemos encontrado el lugar donde clavar esa cruz. Pero Pablo la encontró al lado del Señor y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dios, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¡Qué bueno! Entonces allí aprendemos, hermanos, que entre más rápido nosotros demos muerte al yo, al yoyito, que entre más rápido consigamos el lugar o el sitio donde poner esa cruz que traemos desde el momento que seguimos al Señor, pero que si ubicamos esa cruz al lado de Jesús, allí entonces podemos ser, ya dijimos, verdaderamente libres. Porque como dijo Pablo también, antes erais esclavos del pecado, porque hacían las cosas que el pecado se había enseñoreado de cada uno de nosotros. Pero, hermanos, ya dijimos, esas cadenas fueron rotas, gloria al Señor. Y por eso está la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, hermanos. La gracia abunda en nosotros es cuando nos acercamos más y más a la presencia del Señor. Por eso cuando el escritor de los Hebreos, que bueno, se cree que fue el apóstol Pablo, según los últimos versículos del último capítulo, pero él dijo claramente que tenemos que caminar o andar siempre y entender que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Note bien. Pero para preservar el alma en la presencia del Señor viva, en realidad ella tiene que estar tomando de ese Dios vivo, de esa fuente del Dios vivo, aleluya. Y para que nuestra alma tenga ese privilegio, tenemos que sacarla de la cárcel. La cárcel del alma es nuestro cuerpo. Esa es la cárcel del alma. Pablo dijo: oye, yo anhelo, deseo estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Pero él dijo: claro, hay que esperar de todas maneras, porque de las dos cosas estoy en estrecho. Pero es importante aprender, hermanos, que él dijo también: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Todos sabemos, hermanos, que el término gracia, según la revelación o la interpretación correcta, es que es el don o el favor inmerecido. Algo que nosotros no merecíamos, no éramos dignos, porque estábamos bajo el pecado, bajo la muerte. Como Pablo también escribiera: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Entonces, cuando nos proponemos y hacemos todo nuestro esfuerzo, todo lo que esté a nuestro alcance, ya dije, por rápidamente guindar, o sea, colgar, quise decir, nuestro cuerpo en una cruz, en aquella cruz que hemos venido cargando, tal vez, como ya dije, hemos pasado mucho tiempo por alguna cosa que nos agobia y que no nos deja tener la plena libertad de alabar a Dios, de glorificar su nombre, de aplaudir, de dar gloria a Dios, de alabar su nombre, porque hay algo en nosotros que nos está estorbando, pero eso tenemos que sacarlo, eso tenemos que matarlo. Recuerda la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo ya no hay ninguna ley. Inclusive cuando Pablo escribió a los Gálatas hablando acerca de las obras de la carne, que ya dije que tal vez alguna de ellas todavía está vivita. Yo sé que usted ha oído acerca de ello, lo ha leído también. En Gálatas 5, allí dice el apóstol Pablo que manifiestas son las obras de la carne, que son, a ver si alguien puede mencionarme alguna. Manifiestas son las obras de la carne, oye bien, de este cuerpo que es carne. Pero estamos hoy mirando aquí que debemos ser libres de ello. Tal vez lo hemos obedecido el día que nos bautizamos, porque exactamente el símbolo del bautismo es, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hay que morir para vivir. Tal vez hemos pensado, creemos que el día que nos bautizamos, allí murió todo. Y ya, tal vez creemos así. Pero el apóstol Pedro dice allá en su primera carta, en el capítulo 3, verso 21, dice que el bautismo corresponde a esto ahora nos salva. Yo estuve a punto de ser bautizado en la iglesia cuadrangular, pero como les dije la otra vez, me alcanzaron a dar el librito de estudio elemental, se llama Catecúmenes, el estudio elemental. Y allí citan ese versículo hablando acerca del bautismo, pero entonces allí a ese versículo, a esa expresión le quitan una S. Porque ellos no le dan el valor al bautismo como tal. Posiblemente al quitarle una letra pierde valor una expresión de la Biblia. Ellos escriben allí, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Unen la N con la O y la S, salva, la unen y entonces dicen, no salva. Pero si usted lee, por eso es la razón y el motivo que yo le mencioné, que no debemos seguir siendo loros, sino que tenemos que leer cuidadosamente la palabra. Porque a veces aplicamos Apocalipsis 22, 18, ¿verdad, hermano Agustín? Que dice que no le añadirás, no puede añadirle ni quitarle a las palabras escritas en este libro, porque si le quitare, Dios le quitará su parte del libro de la vida.
Y si le añade, dice Dios añadirá las plagas, que también está escrita en ese libro. Entonces hay que tener cuidado, hermano, siempre. Entonces allí estaba pensando, hermano, que muchas veces creemos que en el momento que nos hemos bautizado, que ya todo murió allí, ok. Allí está el símbolo de que somos sepultados, o allí hacemos morir en obediencia, pues, porque nos es necesario nacer del agua y del Espíritu. En otras palabras, nacer del agua es ser lavados, ser limpios. Todo eso viene en simbología o tipología bíblica, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios vio que la maldad era mucha sobre la tierra, hermanos, preparó el diluvio para bautizar el mundo completo. Y allí salieron de esa, vamos a decir, de ese entierro, solamente salieron 8 personas. Usted sabe quiénes fueron, ¿verdad? Luego, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, los hizo pasar por el Mar Rojo, separando las aguas, y el pueblo pasó en seco, símbolo del bautismo también para ese pueblo, que venía de estar en un país, en una región totalmente idólatra y pagana, que aún ellos traían consigo muchas cosas de allí de Egipto. No las habían dejado porque lamentablemente pues a ellos les parecía bien seguir cargándolas. Sin embargo, hermanos, encontramos que al pasar el mar, entonces aún allí habían cosas vivas de pecado, de idolatría, de todo ello seguían allí. Y el pueblo pues empezaron a adorar, ya dijimos, dice la palabra, al becerro de oro que Aarón construyó durante el tiempo que Moisés estaba arriba en el monte, en la presencia del Señor. Aarón construyó un becerro de oro. ¿Y qué utilizó para construir aquello? Para fabricarlo. Cosas que habían traído de Egipto. Todo ello. Entonces, habían pasado, ¿cómo no? Simbólicamente habían sido bautizados, pero habían cosas que quedaron vivitas en ellos. Luego tuvieron que pasar nuevamente el río Jordán, símbolo del bautismo de purificación, ya para ellos, para luego poder heredar o poseer lo prometido de parte del Señor. Pero aún allí seguían con cosas que no habían muerto, que no habían hecho morir. Bueno, pero allí siguió la misericordia del Señor para ese pueblo. Entonces ya dijimos, a veces nosotros creemos que al bautizarnos, que ya, hermano, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es un paso, pues, a la salvación. De los 3 pasos importantes que hay para el creyente, para heredar la vida eterna, pues el primero de ellos es el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es símbolo de humildad, de obediencia, de volverse, dar media vuelta en sentido contrario y mirar a otra dirección prácticamente. Además, sentir tristeza o remordimiento por aquello que estábamos haciendo, pero que hoy estamos en la presencia del Señor. El tercer paso en la vida cristiana o en la vida espiritual, que es el nacer del Espíritu, es el ser llenos o bautizados con el Espíritu Santo. Promesa que fue dada según el profeta Joel, dice la palabra: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero entonces a veces pensamos, hermanos, que con haber recibido el Espíritu Santo, que ya eso es todo. Pero a veces contristamos al Espíritu. ¿Y sabe qué es contristar, verdad? Afligir, entristecer.
y él tiene que irse. Él tiene que irse. Porque él no puede vivir donde todavía hay cositas del pecado que están vividas allí o que le han reservado un lugar. Hace años atrás miré un folleto, un tríptico de un folleto que presentaba el corazón del hombre. Y dentro de ese corazón estaba la envidia, la ira, la lascivia, la pereza, figurados. Una tortuga, un chivo, una serpiente, otras cosas más que no recuerdo en este momento, pero total que eran como 7 figuras de animales. Y a un lado estaba la Biblia, la palabra de Dios, con un resplandor importante. Y el hombre era presentado, o era a través de este folleto era presentado de esa manera, que el corazón estaba lleno de cosas terribles que tenía que hacer salir o hacer morir para que la palabra de Dios entrara a su corazón. Y en la otra parte entonces está ya las figuras, los animalitos. Bueno, allí como jefe pues estaba Satanás con el trincho allí en el centro del corazón del hombre, que es el Dios de este siglo, que es el que gobierna en verdad. Y él está en el corazón de muchas personas. Sí, por eso es que alguien escribió claramente, digo, no deis lugar al diablo, porque él quiere volver, él quiere entrar otra vez a aquella habitación que fue limpia, que fue preparada por el Señor. Él quiere regresar a ese lugar. Pero recuerda, hermano, no te atrevas a permitirle a Satanás, al enemigo de nuestras almas. Sí, Señor, decimos a veces, pero resulta que él quiere mostrarse amigo todo el tiempo. Él quiere mostrarse amigo de nuestras almas. ¿Sí? A veces pone en duda algo de los planes de Dios sobre su vida, sobre su mente. A veces los pone en duda. Sí, al igual que desde el principio, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho. ¿Ah? Note que esa fue la frase que él utilizó en primer lugar. Tal vez a veces ha llegado o llega a nuestros oídos y nos dice, ¿para qué ser fanático? ¿Para qué tan fanático? Pero es que usted sí es fanático, que usted sí es fanática. Sí, pero hermanos, es que vale la pena ser fanático, hermanos. Sí, Señor. Más del Señor Jesucristo. No hay problema que te digan fanático. Amén. Sí, Señor. Porque usted y yo estamos aprendiendo más de Cristo porque queremos llegar a ser como Él. Como dice, un varón aprobado. Necesitamos ser aprobados por Él. Gloria al Señor. Entonces, aquí aprendemos claramente de que todos tenemos que siempre estar pendientes de no prestar nuestro oído a los mensajes del enemigo. Pero a veces el oído como que trata de prestar ese tiempecito para algo. Pero hermanos, hay algo muy interesante. Ya dijimos, esas cosas, la ira, la envidia de las obras manifiestas de la carne, hermanos, dice que son idolatría. Concluye el capítulo 5, verso 19, creo. Son idolatría. A veces pensamos que nosotros ya no somos idólatras, que ya hemos dejado todo eso a un lado. Pero a veces nos idolatramos nosotros mismos. Sí, Señor. Alguien escribió por ahí algo, hermano Hawkins. Dijo que
Antes, los espejos eran muy importantes y que usted se paraba frente al espejo y allí contemplaba, como dice la Biblia, pues, como somos. Pero que hoy entonces ya se utiliza en los filtros, en los celulares, para la foto. Hay una foto y entonces los filtros, para vernos diferente tal vez. Pero la palabra de Dios sigue siendo el espejo en el cual tenemos que mirarnos y contemplar, observar que hay algo que de repente todavía está en nuestro rostro. No ha cambiado. Tal vez no ha cambiado aquella soberbia, aquella arrogancia, aquel, bueno, el propio, sentirnos los propios tal vez, y ejecutar o tratar de dominar, tal vez. Todo eso tiene que cambiar. Amén. Hay un consejo de Pablo también, creo que es que nos invita a amarnos de entrañable corazón, o sea, entrañablemente. Amarnos. Juan explica claramente que el que no ama no ha conocido a Dios. Ay, que si yo amo a Dios, si lo amo sobre todas las cosas, entonces, hermanos, tengo que amar también a mi hermano, a mi hermana, a todos. Así haga lo que haga contra mí, hermanos, yo tengo que mostrar que hay tres cosas importantes en la vida del creyente. Aleluya. Gloria a Dios. Note bien que hay tres cosas importantes en la vida de nosotros, que es la esperanza, la fe y el amor. La esperanza tiene que ser la esperanza viva. El amor tiene que ser genuino, sin fingimiento, dice la palabra, de entrañable corazón. La fe, pues mi hermano, tiene que ser en verdad aquella que está descrita en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Nosotros también tenemos que decirle al Señor cada día: aumentanos la fe. Porque por la fe nosotros podemos creer y tener la certeza de que valió la pena o vale la pena matar aquello que tal vez nos domina a fin de poder vivir. De poder vivir y vivir para Dios. Póngase en pie, mi hermano. Es bueno aprender a morir para vivir. Si algo te falta, dile al Señor: Señor, ayúdame. Toma la espada del Espíritu, gloria al Señor. Toma toda la armadura de Dios y enfrenta cualquier situación. Recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales. No utilice las armas carnales contra ninguna cosa que sea del pueblo de Dios o del hijo de Dios o la hija de Dios. No utilice ninguna arma carnal. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Oye bien, poderosas en Dios. A fin de llevar, dice, de llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Aleluya. Todo pensamiento pecaminoso,
todo lo que está en nuestra vida, que nos está tal vez dominando, hay que matarlo, hay que llevarlo a los pies de Cristo. Aleluya. Soberano Señor y Salvador, gracias te damos en esta hora, Jesús. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos, amado Jesús. Gracias por bendecirnos a través de esta palabra, Señor, para ayudarnos a tomar todas las fuerzas, todo el poder y poder enfrentar todas las acechanzas del enemigo que a veces quiere tomar algunos de los miembros de nuestro cuerpo para hacer morir tal vez lo espiritual. Pero hoy estamos aquí, Señor, para que nos enseñe y nos motive y nos ayude y nos dé las fuerzas para enfrentar y tratar de hacer morir todo lo terrenal, todo lo que el pecado tal vez ha querido meter en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos para enfrentar todo ello, Señor, hacer morir todo lo terrenal, todo lo humano, a fin de que podamos vivir en el Espíritu, que andemos en la fe, que andemos en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne, sino que aprendamos cada día a vivir para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Quiero